nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil, ¿verdad? Incluso nos dice, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros bastantes aflicciones. Pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Eso es lo maravilloso. Que aunque nosotros fallemos, porque todos los días lo hacemos, nosotros pecamos, ¿verdad? Nosotros no hacemos la voluntad del Señor como debe de ser, Él va a estar con nosotros todos los días del mundo. Si nosotros tenemos fe, le clamamos y tenemos esa promesa sobre nuestras vidas. Debemos depender de la gracia de Dios para proceder con sabiduría y continuar la obra del Padre. Aún en medio de los ataques más severos del enemigo. El enemigo viene a atacarnos, nos viene a poner opresión. Yo no sé usted, hermano, pero yo he sentido la opresión del enemigo. Y cuando viene, viene fuerte. De tal manera, ¿verdad?, que hasta uno se siente como una persona diferente, como bien cargado. Y no de la presencia del Padre, que es una diferencia muy grande. Pero en esos momentos nosotros tenemos que clamarle al Señor y decirle, Padre, yo reconozco que hay algo que está sobre mí, sobre mi vida, que no proviene de parte de ti. Y te pido que tú quebrantes, ¿verdad?, lo que está sobre mí, porque eso es la única forma que se va a poder quebrantar. Y eso viene para que, para eso enfocarnos del Señor, de verdad, para hacer lo que nosotros, ¿verdad?, en nuestra carne queremos hacer, rendirnos, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Fuera del Señor, nada podemos nosotros hacer tampoco. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Salmo 55, versículo 3. Los obreros sufren persecuciones, pero el Señor nos libra de cada una de ellas. Gloria a Dios por eso. El Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor es el que nos da esa victoria que tanto necesitamos. Si ponemos todo en los pies del Señor, si de verdad rendimos nuestra vida, si de verdad tenemos esa fe de lo que Él va a hacer. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículo 6. Desde que el hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, se hizo manifiesto que Satanás odia la imagen de Dios, ¿verdad? Nos odia a nosotros solo porque somos creados a la imagen del Altísimo, solo porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo para hacer la voluntad del Padre Celestial. Nosotros somos criatura humana, somos nosotros, ¿verdad?, hechura de nuestro Padre Celestial. Y por eso Satanás y los que nos adoran a Satanás y las imágenes, porque Satanás es muy astuto, usa a las personas que se deja utilizar, ¿verdad? Él anda ahí. ¿Cuántas veces se miran, verdad, que la gente hace hechicería, la gente anda en pos de ídolos, ¿verdad? Incluso están en otras, se puede decir, religiones, cosas que no vienen nada del Señor, pero lo hacen porque no quieren de verdad reconocer quién es el Señor de señores. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. La primera promesa de rendición la pronunció Dios a la serpiente, a la cual anunció la mutua enemistad entre su simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa porción de la Biblia, verdad? Que dice que va a haber enemistad para siempre. Esto es Cristo. Ahí mismo Dios sentenció de que iba a darle la victoria a Cristo Jesús. Y por medio de la victoria de Cristo Jesús, nosotros hemos sido salvados, redimidos, justificados ante la presencia del Señor y tenemos la promesa de la vida eterna. Gloria al Señor por eso. Qué precioso es eso. No hicimos nada para merecer. No lo merecemos. Pero el Señor, en su gran misericordia, nos ha dado a nosotros esa promesa viva. Porque nosotros podemos sentir la presencia del Padre. Yo, en lo personal, hermanos, yo siento mucho la presencia del Señor. Y gloria a Dios por eso. Quiero decir que eso es una, ¿cómo se dice? Una prueba de lo que la palabra nos habla. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en la presencia del Señor y podemos sentir el Espíritu Santo, podemos sentir el movimiento, podemos ver incluso, ¿verdad?, milagros, las maravillas, las sanidades, ¿verdad?, las cosas que el Señor ha hecho. ¿Quién más pero el Señor, que ha obrado al favor de nosotros? Y sigue obrando. Eso es lo que el enemigo siempre te va a decir el pecado
tú no puedes hacer esto. No, pero acuérdate, el Señor no se está acordando de eso. El Señor se está acordando de tu futuro. El enemigo se te acuerda de tu pasado, pero el Señor está mirando hasta dónde tú y yo podemos llegar si hacemos la voluntad del Padre. Hasta dónde podemos llegar si nosotros de verdad entregamos nuestra vida al Señor. Hasta dónde podemos llegar nosotros si de verdad somos esos siervos que el Dios necesita para su reino. Si de verdad rendimos nuestra vida y le decimos, Padre, aquí está mi voluntad. Ya no más puedo hacer la mía, ahora solo la tuya es la que yo necesito hacer. Ese es el anhelo que debemos de tener, de servirle a Él lo mejor posible, de enseñarle ese amor a las almas, a las personas. Sí, incluso esas personas que nos dicen cosas que no son agradables. Hay muchos de esos en el mundo, pero te voy a decir algo, hay pocos como nosotros. Hay pocos los que de verdad hemos decidido seguir el Evangelio. Hay pocos que de verdad han decidido a dejar todo en pos de Él. Dice, ¿verdad? El que pierde su vida la hallará. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros hemos hallado la vida eterna en Cristo Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto explica el hecho que los hijos de Dios somos acechados por el enemigo Satanás, pero tenemos en Cristo la victoria sobre toda fuerza del enemigo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Satanás lo quiso hacer con Pablo, con Bernabé, mientras predicaban en Listra. La gente ahí, ellos estaban asombrados porque dice la palabra, el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dio gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El pueblo había visto esta sanidad y estaban asombrados ellos. Pensaban que eran como dioses, ¿verdad? Porque eso eran las creencias de ellos. Pero en Pablo y Bernabé había el sentido correcto. Ellos sabían de quién era la honra y la gloria. Ellos sabían que tenían que corregir a este pueblo pagano para que de verdad ellos se pudieran acercar al Señor. Estaban asombrados por ese milagro hecho en ese hombre. Pero ellos querían, el pueblo pagano les quería rendir culto a ellos, les quería dar adoración y ofrecerles sacrificio. Pero el rechazo que ellos hicieron de tal intención de los apóstoles, ¿verdad?, nos debe enseñar a ver el intento de glorificación y humana como una acechanza por parte del enemigo. Cuando entre el ego, caemos de la gracia del Señor. Pero a cada uno es dado la manifestación del Espíritu para provecho. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7. La primera enfrenta a las embajadoras de Cristo en Listra vino de la gente de la ciudad, la cual desconocía el Evangelio de Cristo. Tengamos mucho cuidado. Nosotros que ya tenemos el Evangelio, ¿verdad?, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, conocemos la palabra, en veces no entendemos como la otra persona no lo puede captar, ¿verdad? Una persona que quizás está en un vicio, que quizás está atado, ¿verdad?, a drogas o cosas así. Pero acordémonos que nosotros había un tiempo que nosotros no lo entendíamos tampoco. Es solo porque esas camas espirituales se han caído, porque nosotros hemos entendido el gran precio que se ha pagado por nuestras vidas. So, tengamos paciencia con las personas, ¿verdad? Pues no, hazlo fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo tú prediques la palabra. Tú insista, quien sea. Aunque digan, ya no quiero escuchar, mamá, ya no quiero yo saber eso. Pero el Señor nos da un mandato, ir y predicar el Evangelio a las naciones. Y empieza primero en nuestra casa, hermanos, empieza, ¿verdad?, con nuestra familia. Estas personas vieron el poder de Dios en acción a través de Pablo. Pero dicho apóstol tenía bien claro que él y sus compañeros de ministerio eran solamente siervos del Señor, que todo fluía de parte de la mano del Padre.
y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Joel capítulo 2, versículo 29. Sin embargo, por el milagro hecho en el paralítico, la gente los confundió a ellos como con dioses, que habían descendido, dice la palabra, a ellos en semejanza humana. En mitología dice que los romanos, ellos creían que había en verdad como Zeus y que había Mercurio, que había Júpiter, porque había una instancia, según la historia de ellos, más tarde el trasfondo, ¿verdad? Para que puedan entender, que había visitado, estos dioses habían visitado la ciudad de Romana, pero nadie les había como puesto atención o los había atendido a los dioses, excepto 2 ancianos. Y hicieron morada en la casa de esos ancianos y destruyeron el resto del pueblo. Cuando ellos lo miraron, como ellos conocían, ¿verdad? Según esta parte de la historia, ellos querían rendirle cultos, porque ellos no querían, ¿verdad?, que les pasara algo malo, por lo que ellos habían entendido anteriormente. Sin duda, esta consideración equivocada hacia los siervos de Dios fue un ataque que el enemigo a la verdadera identidad de los ministros, y por tanto fue rechazada por ellos. ¿Cuántas veces pensara yo que hay un ministro que dice, wow, como que está bien, ¿verdad?, que me reciban de cierta manera, como que está bien, ¿verdad?, que me den un poco extra, algo aquí, no, voy a sacar ventaja de eso. Pero el verdadero ministro dice, no es así, no puede ser así, porque maestro no vino a ser servido, sino a servir. El maestro vino a enseñar la compasión, vino a enseñar, ¿verdad?, esa sabiduría que tanto necesitamos nosotros. Yo siempre digo, Padre, cuando tú te manifiestas, qué poderoso es, qué glorioso es. Yo siento en el Espíritu lo que el Señor va a hacer algo para esta vigilia, hermanos. El Señor, no sé qué va a hacer, pero algo va a hacer entre su pueblo. Porque Él está hablando en el Espíritu. Yo sé que va a ser algo poderoso para la honra y para la gloria de Él. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 10. Dice el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Rasgaron sus ropas, quiere decir que hicieron duelo, ¿verdad? Que ellos estaban tan afligidos por lo que estaba pasando, que estaban tratando de rendir culto a ellos, que no entendían, ¿verdad?, cómo ellos pueden pensar esas cosas. Había en aquella ciudad una terrible condición de oscuridad. Había ahí un sacerdote, dice la palabra de Jesús. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazaron como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Los adoradores de Júpiter lo consideraban el protector de la ciudad. Cuando hallamos una condición similar en nuestro trabajo para el Señor, debemos recordar que el Evangelio es poder de Dios, que el poder solo viene y fluye aquí en la tierra por la misericordia y la gracia del Señor. Muchas veces, ¿verdad?, dice la persona, ¿por qué la persona no se sanó en ese momento? Pues es que el Señor quizás no tenía preparado ese momento para esa sanidad, para esa liberación. Pero qué poderoso y glorioso es cuando miramos la sanidad en un instante, ¿verdad? En un instante para nosotros, porque no sabemos quizás cuánto tiempo ha estado esa persona afligida, ¿verdad? En esa cautividad, con esas cadenas, con ese yugo sobre su vida. Pero qué poderoso es cuando el Señor lo realiza en frente de su pueblo, para que nuestra fe engrandezca, hermanos, para que entendamos que no hay imposibles para el Señor, que definitivamente no hay imposible para el Padre. Yo le digo, Señor, si tú quieres me puedes sanar, si tú quieres me puedes sanar, pero es tu voluntad. Tú sabes en el momento que lo vas a hacer. Y no estoy hablando de cosas grandes, en veces, ¿verdad?, nos dormimos mal o algo nos duele, ¿verdad?, en ese día, y es una aflicción en ese momento, pero gloria a Dios porque Él nos sana. Gloria a Dios porque Él tiene compasión
de cada uno de nosotros, hermanos. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Cuando lleguemos, ¿verdad?, esos tiempos donde se quiere el ego poner más alto que nosotros, así como me pasó a mí, hay que decir, acordémonos que el Señor nos va a corregir. ¿Y cómo nos corrige? Porque para mí me corrigen, ¡pum!, de un solo. Gracias, Padre. Porque si un momento, ¿verdad?, nosotros creemos que algo puede pasar con nosotros mismos, vamos de mal camino. Pero el Señor tiene misericordia, porque Él nos jala la oreja, nos lleva al camino correcto y dice, ¿sabes qué? Acuérdate quién soy yo, el gran yo soy. Me encanta eso, gran yo soy. No tiene que decir nada más. Eso ahí todo lo dice, que de parte de Él es que las cosas van a pasar. El sacerdote de Júpiter, al considerar que los evangelistas eran divinos, intentó adorarlos, ¿verdad?, a través de los sacrificios de los animales. Los bueyes estaban decorados con los guirnaldas, como era propio de las escenas paganas que ellos hacían. Y toda la multitud estaba lista para inclinarse y adorar a los ministros de Cristo. Muy perdidos estaban ellos. La conducta que manifestaron los siervos del Señor frente al procesar ignorante de aquel ministro de idolatría y de la multitud. Con fervor, dice la palabra, arrancaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud para declararse en contra de aquella manifestación. Imposible es que no vengan tropiezo, mas sí, y de aquel porque quieren, vienen. Juan capítulo 17, versículo 1. Estaban ellos horrorizados al saber que el enemigo quería usar aquella ignorancia para distraer, ¿de qué? Distraer los habitantes del milagro que el Señor había hecho. En ese momento que se hizo ese milagro, era un momento clave para evangelizar a las almas paganas, ¿verdad? Ellos no conocían al Señor, pero hoy pueden decirle, proclamar el evangelio y decirle, esto pasó porque hay un Señor, ¿verdad? Y esto es lo que dice la palabra. ¿Y qué hizo Satanás? No, puso en el espíritu maligno de ellos de adorarlos, de tratarlos como que eran dioses, robarle la gloria al Señor, en vez de que ellos puedan reconocer quién es que hizo de verdad la obra. Debemos rechazar toda glorificación de la gente hacia nosotros. Siempre la honra y la gloria es para el Señor. Decirle a la gente, ¿verdad? Ese Señor que lo hace. Sí, te puedo llevar al altar, pero va a ser la voluntad del Padre que se va a hacer. Va a ser el Señor que va a mover las cosas a la voluntad de Él, para ti y para mí. Podemos clamarle a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. Yo le digo, Señor, tú que eres nuestro abogado, lleva esta petición ante el Padre. Tú que ya sabes la voluntad del Padre, llévale, ¿verdad?, esa petición conforme su voluntad. Por eso la palabra dice que Él pide al Padre conforme a la voluntad del Padre, porque ya la conoce, porque son uno, los tres son uno. Entonces, ¿por qué no nos sometemos a la voluntad del Padre? ¿Por qué es tan difícil hacer la voluntad del Padre? Si nosotros ya sabemos que eso es lo que se va a hacer, que si nos desviamos, por decir la pastora, nos va a traer primero Dios con lazo de amor y no cuando nos apriete, ¿verdad?, el zapato, cuando de verdad hay algo que nos estorba a nosotros. Acordémonos que la búsqueda del Señor es personal, la salvación es personal. Lo que tú hagas aquí en esta tierra es personal. Dice que el galardón es de cada uno, ¿verdad? Tu galardón no es el mío no es el tuyo. Porque yo no sé qué tú estás haciendo para la obra del Señor. Tú puedes estar ahí mandando mensajes, puedes estar tú orando por las personas, puedes estar hablándole del Evangelio, y el pastor quizás nunca se da cuenta, pero el pastor de pastores sí lo sabe. ¿Eh? Y estas piedritas ahí están. Ese galardón ahí está para ti. Y gloria a Dios por eso. Porque la obra es de todos. La obra es para todos, para que todos nosotros hagamos que el reino de los cielos sea más numeroso, que vengan más personas a conocer quién es el Cristo verdadero, quién es el Dios viviente que nos ama a cada uno de nosotros. Necesitamos ser sabios para discernir cuando el enemigo intenta hacer que las personas pongan sus ojos en nosotros y así estorbar el programa de evangelización. Siempre, ¿verdad?, en nuestro caminar con el Señor es importante que nosotros llevemos a las almas a Cristo.
A veces un alma me dice, ¿verdad?, cierta cosa y yo quizás diciendo lo que el Señor quiere que esa persona haga. Pero en realidad yo le digo, estoy orando para que la voluntad del Señor se haga y que el Señor le discierna lo que tiene que hacer. El Señor tiene que dirigirlos a ellos. Porque ¿qué pasa? Si yo digo qué cosa y no pasa, va a decir, la pastora me dijo. Bueno, una cosa, ¿verdad, hermano? Es que eso es, ¿entiendes? Algo difícil, ¿verdad? Y si no es lo que ellos esperaban. Porque muchas veces pedimos mal. Muchas veces ni sabemos lo que queremos. Pensamos que sabemos. Y ya cuando estamos en la situación, Padre, no era lo que yo pensaba. Padre, no era lo que yo necesitaba. Padre, no es lo que, ¿verdad? Lo que yo te pedí exactamente. Pero siempre me decía la pastora, hija, cuando pidas, sabe pedir correctamente. Que el Señor te va a contestar. Pero tú tienes que saber cómo pedir para lo que se va a manifestar. Sabiduría tenemos que tener de verdad. Nuestro rol es presentar a Jesucristo como el Señor y Salvador de todos. Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 23. Dice el versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiréis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Vanidades significa un vacío e inútil, o se define como un ídolo. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Yo me maravillo cuánta gente tiene estatuas, ¿verdad? Tiene esos altares a los ídolos, pero ídolos que no hacen nada. Cuántas personas, ¿verdad?, siguen todas esas cosas que son de las tinieblas y piensan que de verdad ellos tienen una relación con el Señor. Se consideran que son salvos, se consideran que están haciendo las cosas correctamente. El enemigo tiene muchas personas ciegas espiritualmente, hermanos. Misericordia le pido yo al Señor por ellos. Que el Señor tenga misericordia, porque por todo vamos a dar cuenta nosotros ante el trono de la gracia. Nos fue una enseñanza muy clara acerca de la verdadera defensa de la fe ante la oposición del enemigo. Llevar las personas correctamente a darle la honra y la gloria al Señor para que ellos conozcan quién es el Señor. Comienza con preguntarle a los hombres de Listra por qué les intentaban ofrecer sacrificios a ellos. Con esto les querían decir que estaban haciendo lo incorrecto al intentar adorarles a ellos. De inmediato les declararon a voces su identidad humana, pues le dicen que son hombres semejantes a ellos. Todos nosotros, Dios no hace excepción. ¿Verdad, hermana Karen, es lo que dice la palabra? Somos lo mismo en los ojos del Señor. ¿Sabe las diferencias como nosotros vivimos nuestra vida aquí en la tierra? Es como cuando se va un santo, que el Señor considera que se ve lastimado en la muerte de un santo a los ojos del Señor. Porque es una persona que le sirvió, que de verdad tenía una pasión para Él. Debemos saber que Dios no nos ha llamado a ministerio porque seamos superiores a otros. Oh, no. Nos llamó por su misericordia. Nos llamó por su gracia. Y nos quebrantó. Gracias a Dios. Porque si no, ¿cuántos de nosotros tuviéramos ego, soberbia? Tuviéramos nosotros pensamientos que tengo lo que tengo por lo que yo soy. No, tengo lo que tengo por la misericordia del Señor. Estoy de pie porque el Señor todavía me sostiene. Me levanto todas las mañanas porque el Señor me da la fuerza, la fortaleza y el aliento de vida. Llega la bendición a mi casa porque el Señor es fiel, porque hago la voluntad de Él, porque reconozco que Él siempre va a estar a mi lado y Él siempre va a hablarme de lo que yo tengo que hacer para su reino. ¿Saben, hermanos, qué poderoso es eso? Que el Señor siempre tiene un propósito para nosotros. Lo he dicho, lo diré de vuelta. Pase lo que pase lo que ha pasado todos estos años desde que ha partido la pastora, siempre se me viene a la mente lo que ella me dijo.
no dejes que las almas se pierdan. No porque yo pueda hacer algo, no, lo que quiere decir es que el ministerio siga avanzando, que las puertas estén abiertas, que podemos congregarnos, que podemos nosotros escuchar la sana doctrina, que nosotros podemos de verdad venir a amar al Señor, amar, no solo a temerlo. Nuestros hijos en veces hacen las cosas por temor, ¿verdad, Sebastián? No quieres que tu mamá te regañe, no quieres, ¿verdad?, X cosa, pero más de temor debemos de amar al Señor. Amarlo como Él nos ha amado, nunca lo podemos hacer, pero podemos amarlo lo más posible en nuestra humanidad. Y en ese agradecimiento, ¿verdad?, hacer su voluntad. Decir, Señor, ese agradecimiento que nunca, nunca se estanque en tu vida y en mi vida. Que hasta el último día, escasez, abundancia, tú estés agradecido con el Señor. Porque el Señor es muy bueno con nosotros, hermanos. Es nuestro deber mantener una actitud humilde y una conducta temerosa de Dios mientras hacemos el servicio del Señor. Por Jehová son ordenados el paso del hombre y Él aprueba su camino. Salmo 37, versículo 22. Pablo dijo una vez que él y sus colaboradores no se predicaban a sí mismos, sino a Jesucristo como Salvador. Gloria a Dios por eso. Debemos tener claro que solamente somos voceros del Señor, pues Él mismo determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dicen, ¿verdad?, que la palabra es locura. Al que no lo entiende, al mundano. Dicen, pero ahí te prohíben tantas cosas. No, a mí no me prohibieron nada. A mí me cambió el Señor para su gloria y para su honra, para su ministerio, para el reino de los cielos. Es que, hermanos, examinémonos. ¿Qué éramos antes del Señor y qué somos ahora? Tiene que haber una marcada diferencia en nuestras vidas. Tiene que haber algo tan diferente que tú digas, Padre, gracias porque tú me rescataste. Gracias porque tú me enseñaste otro camino. Gracias porque en realidad yo estaba perdida, yo estaba perdido, pero tú tuviste otro plan para mi vida y abriste mis ojos, abriste mis oídos, abriste mi entendimiento, abriste mi corazón, abriste mi mente. Y todavía no soy lo que tú necesitas que yo sea, pero soy mucho más de lo que era antes, conforme a tu palabra. Estoy más cerca a ti. ¿Qué es ese acercamiento que tú tienes con el Señor día tras día? ¿Qué es de verdad ese anhelo? Eso que tú necesitas estar ahí, alabando al Señor, glorificándolo a Él, diciéndole, Padre, todos los días, pon un cántico nuevo en mí. Todos los días pon un deseo para servirte con más fervor, para hacer tu voluntad y para entender que mis días son contados aquí en esta tierra. Nadie sabe cuándo nos vamos a ir, pero hermanos, hermanas, que ese día sea un día donde se pueda decir, fue un siervo, una sierva del Señor.